es el inicio del conocimiento, el asombro nos hace hacer preguntas. Gracias al asombro nace la curiosidad y el deseo de aprender. Nos ayuda a aprender más. Cuando algo nos sorprende, ponemos más atención y recordamos mejor la información. El asombro está relacionado con la filosofía. Grandes pensadores como Aristóteles decían que la filosofía nace del asombro, porque cuando nos sorprendemos queremos aprender el porqué de las cosas. Nos conecta en el mundo. Sentimos asombro al ver la naturaleza, el cielo lleno de estrellas, un logro importante, algo muy bonito o inesperado. Produce emociones positivas. El asombro puede hacernos sentir alegría, inspiración, motivación, admiración. El asombro es el primer paso para aprender, porque cuando algo nos sorprende, empezamos a querer entenderlo. El asombro es una emoción que sentimos cuando algo nos sorprende, nos impresiona o nos parece increíble. Es esa sensación de decir wow. El asombro es una emoción profunda que sentimos cuando algo nos sorprende, nos impresiona o rompe con lo que considerábamos normal. Es una sensación que aparece cuando vemos algo por primera vez, cuando entendemos una idea muy grande o cuando descubrimos algo que cambia nuestra manera de pensar. El asombro no solo es sorpresa, es una mezcla de admiración, curiosidad y hasta un poco de misterio. Desde pequeños vivimos el asombro constantemente. Un niño se asombra al ver llover, al descubrir cómo funciona un juguete o al escuchar una historia fantástica. Todo es nuevo y digno de atención. Con el paso del tiempo, muchas cosas dejan de parecernos sorprendentes porque nos acostumbramos a ellas. Sin embargo, el asombro no solo aparece, simplemente se transforma. En la adolescencia y en la juventud, por ejemplo, el asombro puede seguir al descubrir quiénes somos, qué sentimos por otras personas o qué queremos hacer en el futuro. También experimentamos asombro frente a la naturaleza. Un atardecer lleno de colores, el sonido del mar, una noche con muchas estrellas o la inmensidad de una montaña puede hacernos sentir pequeños. Al mismo tiempo, conectamos con algo más grande. En ese momento, el asombro nos invita a reflexionar sobre nuestras experiencias y sobre el mundo que nos rodea. La ciencia nace del asombro. Muchas preguntas importantes surgieron porque alguien se preguntó, ¿por qué pasa esto? ¿O cómo funciona aquello? Como una persona observa un fenómeno que no comprende y decide investigarlo, está formando el asombro en conocimiento. Gracias a esa capacidad humana de maravillarse, se han hecho grandes descubrimientos y avances. En el arte también conocemos experiencias de asombro, una canción que nos eriza la piel, una pintura que nos transmite emociones profundas o una película que nos deja pensando durante días puede provocar el sentimiento. El asombro artístico nos permite ver la realidad desde perspectivas distintas y entender mejor nuestras propias emociones. La metafísica es una rama de la filosofía que estudia la realidad más allá de lo que podemos ver o tocar. No se enfoca solo en lo físico, sino en preguntas más profundas como ¿qué es la realidad? ¿Qué es el tiempo? ¿Existe Dios? ¿Tenemos alma? Este tipo de preguntas no se pueden responder solo con la ciencia. Por eso, la metafísica busca reflexionar sobre ellas usando la razón. Uno de los filósofos más importantes que habló sobre estos temas fue Aristóteles, quien organizó muchos de estos estudios y ayudó a darle forma a lo que hoy conocemos como metafísica. Dentro de la metafísica encontramos una parte muy importante llamada ontología. La ontología se centra específicamente en el estudio de ser, es decir, en analizar qué significa existir y qué tipo de cosas existen. Por ejemplo, se pregunta si solo existen las cosas materiales, como una mesa o una persona, o si también existen cosas abstractas como los números, las ideas o los sentimientos.
En resumen, la metafísica estudia la realidad en general y sus aspectos más profundos, mientras que la ontología se enfoca en el ser y en la existencia. Ambas son fundamentales en la filosofía porque nos ayudan a entender mejor el mundo y nuestro lugar en él. El ser es un concepto filosófico central que se refiere a la existencia misma o a lo que es algo o alguien, en contraposición a lo que simplemente aparece ser o a la nada. También puede referirse al conjunto de todas las cosas que existen. En la filosofía, desde la antigüedad griega, con pensadores como Parmenides o Aristóteles, se han explorado si hay una naturaleza fundamental común a todo lo que existe. Parmenides afirmó que el ser y la nada no es, mientras que Aristóteles distinguía entre el ser una potencia y el ser en acto. En la filosofía contemporánea, pensadores como Martin Heidegger centraron su trabajo en la pregunta por el sentido del ser, especialmente en la relación con el ser humano. Significa que algo exista y que nos hace ser quien somos. El ser es uno de los temas más importantes que la humanidad ha cuestionado desde siempre. Hace más de 2500 años en Grecia, algunos de los primeros filósofos ya se preguntaban al respecto. Unos decían que todo es constante y no cambia, mientras que otros insistían en que nada se queda igual y todo está en movimiento. También se preguntaron que si lo que vemos es lo único real o si hay algo más allá. Después, en la Edad Media, se vinculó el ser con la idea de Dios como origen de toda cosa que existe. Ya en tiempos más cercanos, filósofos como Descartes nos recordaron que lo único seguro es que pensamos. Entonces, existimos, y otros señalaron que nuestra mente es la que ayuda a entender cómo funciona el mundo que nos rodea. En el siglo pasado, algunos pensadores se centraron en el ser humano. Destacaron que somos los únicos capaces de preguntarnos por nuestra propia vida y nuestra muerte. Así que el ser sigue siendo la base para entender quién somos y qué significa estar en este mundo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué eres realmente? Si te quitas la ropa, tu trabajo, tus recuerdos y tus miedos, la pregunta ¿quién soy? Es probablemente la más antigua y desafiante de la filosofía de, de Sócrates. Nos invitó a examinar nuestra vida, sugiriendo que la identidad no es una respuesta rápida, sino una búsqueda interna. A menudo crecemos más el personaje que interpretamos en la obra de teatro llamada vida, el trabajador, el padre, la tímida, el fuerte. La filosofía nos divide en dos grandes posturas. Descartes, con su famoso pienso, luego existo, quien solo una mente pensaba y conciencia separaba de nuestro cuerpo material. En cambio, Aristóteles y gran parte de la filosofía contemporánea materialista dirían que eres simplemente tu cuerpo y tu cerebro funcionando. ¿Qué es el alma inmortal o la actividad eléctrica de tu cerebro? La respuesta cambia de forma de ver la muerte y la existencia. David Hume rompió la baraja de argumentar que el yo es solo un haz de percepciones. No hay un ser fijo inaudible. Eres una corriente constante de pensamientos, emociones y sensaciones que cambian con el tiempo. Lo que define es una historia que cuenta a ti mismo, tu narrativa que une lo que fuiste ayer con los errores de hoy. Si no has cambiado en los últimos 3 meses, te has atrancado
Fue más allá de decir que no eres nada predefinido. Puedes ser tu propio Dios y crear tu propio sentido. No eres una esencia fija, eres existencia pura, lo que significa que eres libre de crearte cada día. Como dirían las existencistas, primero existes y luego te defines a través de tus acciones. Funda sobre la identidad, la conciencia y el sentido de nuestra existencia. Desde la antigüedad, los seres humanos han preguntado: ¿quién soy realmente? ¿Qué me define como persona? ¿Soy solo mi cuerpo o también mis pensamientos, emociones y decisiones? Uno de los filósofos más importantes que abordó esta cuestión fue René Descartes. Él buscaba una verdad absoluta, algo de lo que no pudiera dudar. Después de cuestionar todo, llegó a la famosa conclusión: pienso, luego existo. Con esta frase explicó que aunque dudemos de todo lo que nos rodea, no podemos dudar de que estamos pensando, y si pensamos, entonces existimos. Para Descartes, el yo soy comienza en la conciencia. Somos seres que piensan y que son conscientes de sí mismos. Sin embargo, otros filósofos dieron un enfoque diferente. Jean-Paul Sartre, representante del existencialismo, afirmaba que la existencia precede a la esencia. Esto significa que primero existimos y luego a través de nuestras decisiones y acciones construimos lo que somos. Según Sartre, no nacemos con un destino fijo, ni con una personalidad totalmente definida. Cada elección que hacemos influye en nuestra identidad. Por eso, el yo soy no es algo estático, sino algo que se forma constantemente. En cambio, Aristóteles pensaba que cada ser tiene una esencia, una naturaleza propia que lo caracteriza. Para él, conocerse a uno mismo era fundamental para vivir de manera correcta y alcanzar la felicidad. Desde esta perspectiva, el yo soy implica descubrir nuestras virtudes y desarrollar nuestras capacidades para llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. También podemos relacionar este tema con el pensamiento de Sócrates, quien decía: conócete a ti mismo. Para Sócrates, el autoconocimiento era la base de una vida buena y justa. El yo soy no solo es una afirmación de existencia, sino una invitación a reflexionar sobre nuestras acciones, valores y decisiones. En conclusión, el yo soy en filosofía no es solo una frase simple, sino una pregunta profunda sobre nuestra identidad y nuestro propósito. Nos invita a pensar quiénes somos, cómo nos vemos y cómo queremos ser en el futuro. Nos recuerda que somos seres conscientes, capaces de reflexionar, elegir y cambiar a entender el yo soy. Es un paso importante para construir nuestra identidad y vivir con mayor sentido y responsabilidad.